Mire qué cosa tan linda. Caminando, repítalo, caminando en obediencia hacia la eternidad. ¿Hacia dónde vamos caminando? ¿Hacia dónde? ¿Y de qué forma? En obediencia. Entonces también nosotros podemos decirlo de la manera contraria. Caminando en desobediencia, vamos a la no eternidad. ¿Se da cuenta? Si tú y yo caminamos en obediencia, y cuando hablamos en obediencia, por supuesto que está subyacente la idea, es decir, fluye inmediatamente la idea de que estamos hablando de obediencia a la palabra de Dios, obediencia a Dios. Obediencia a Dios significa obediencia a la palabra de Dios, porque Dios y su palabra son una misma verdad, la misma verdad. Quien obedece a Dios necesariamente obedece a la Biblia. Quien está obedeciendo a la Biblia está obedeciendo a Dios. Entonces, caminando en obediencia, necesariamente ese caminar en obediencia nos va a llevar a la eternidad. Pero si caminamos en desobediencia, necesariamente en ese caminar en desobediencia vamos de camino a la no eternidad. Porque tú no puedes ir a la eternidad si caminas en desobediencia. Y si caminas en obediencia, necesariamente vas de camino a la eternidad. Y el destino eterno del ser humano nos lo jugamos aquí ahora en la tierra. Y la palabra de Dios nos enseña que hay solo dos destinos eternos para el individuo, para cada persona. El destino uno es una eternidad con Dios, y eso se llama vida eterna. Y el destino dos es una vida de destrucción, una vida de perdición. El destino uno de obediencia nos va a llevar a la eternidad. Y el destino dos nos va a llevar a una destrucción eterna. Entonces, la obediencia juega un papel fundamental, crucial, para el camino a la eternidad. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos dicen amén? De fe. Fe arraigada en lo que Dios dice. Nosotros, para creer en Dios, nosotros, para vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, no necesitamos que se nos demuestre la existencia de Dios a través de un microscopio o a través de un telescopio, a través de un proceso de una hipótesis, una tesis y una demostración. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y esa fe no es un absurdo, sino que esa fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros somos hombres y mujeres de fe, y cada hombre, cada mujer puede tener esta misma fe en el Dios eterno. Para ello, lo único que usted requiere y necesita no es un microscopio ni un telescopio para demostrar la existencia o no existencia de Dios. No necesita una hipótesis para tomar una tesis y a través de esa tesis hacer la demostración pertinente para decir sí, Dios existe. Usted se acerca a Dios a través de la fe. A través de la fe. Usted sabe que Dios existe, que Dios es. Así dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Dice que el que se acerca a Dios crea que
le hay y que es premiador, galardonador de los que le buscan. Entonces necesariamente la fe implica un acto no propio del intelecto humano, un acto no propio de la lógica y del simple razonamiento. No es a través de la lógica o del razonamiento o de los procesos filosóficos que pudiéramos nosotros elaborar pensamientos, ideas, para finalmente sentarnos en una mesa redonda o en un largo devenir de ideas y pensamientos y aterrizar y decir, sí, Dios existe. No es así. En realidad, el apóstol Pablo es claro y tajante al decirlo y al declararlo en su carta a los Romanos en el capítulo 1, donde dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a cada uno de los hombres, porque su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero el hombre ha llegado al extremo último de su incredulidad, de su arrogancia, de su soberbia intelectual, de su soberbia filosófica, en donde lo último ya que el hombre ha llegado a pensar y a decir es que la nada produjo el todo. A través de la absurda teoría y una teoría necia de lo máximo de la famosa teoría del Big Bang, que la nada produjo el todo. Usted es producto de la nada. Si es ridículo. Si alguien quiere negar esa teoría, vaya usted y vea, hay un montón de personas que por internet demuestran lo absurdo de esa teoría. Yo prefiero creer lo que la santa palabra de Dios dice, que lo que de Dios se conoce nos es manifiesto, pues Dios nos lo ha manifestado, porque su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa delante de Dios. Pero el hombre en su soberbia, en su orgullo y en su arrogancia, el hombre menospreció todo aquello. Entonces el apóstol Pablo, en su tremenda carta a los Romanos, en los primeros capítulos, dice que Dios los entregó y los entregó. Nosotros ahora, como hijos de Dios, por haber creído en Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, la palabra nos dice que nuestro destino eterno es una eternidad gloriosa con Dios. Eso se llama vida eterna. Lo otro es destrucción y eso se llama perdición eterna. Entonces, nosotros, para acceder a esa eternidad que el Señor ya tiene dispuesta para nosotros, hemos de acceder a ella a través de un camino glorioso que se llama el camino de la obediencia. De la obediencia a Dios y a su palabra. ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios hay aquí? Deme un amén. Tú tienes un destino eterno y se llama vida eterna con Dios. Pero tú bien puedes malograr ese destino eterno si tú no vives en obediencia y en sujeción a la palabra del Señor. Así es. Así es. Por favor, vaya conmigo a el libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 6. Téngase presente mientras meditamos en este texto, téngase presente aquella tremenda situación vivida por el primer rey de Israel, Saúl. Dios le ordenó de manera clara, tajante y explícita que tenía que eliminar a un pueblo determinado. Y entonces este rey Saúl, Dios le dijo a través del profeta Samuel lo que debía hacer, exactamente lo que él tenía que hacer. Y a él le correspondía obedecer exactamente como rey el mandato de Dios. Si Dios hoy nos dijese algo claramente, ¿estaríamos dispuestos a obedecerle? Uy, 15%, Señor. Si
Si Dios hoy te dijese algo claramente a través de su palabra, ¿estarías dispuesto a obedecerle? Eso está bien. Dios le dijo claramente al rey Saúl una orden, clara, determinada y específica. Y este rey Saúl no obedeció, sino que hizo algo que a él le pareció bien. Entonces Samuel le replica, y este es el pensamiento que quiero que tenga presente mientras meditamos en lo que vamos a exponer hoy. Le dice Dios a través del profeta Samuel al rey Saúl: se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que obedezcáis las palabras de Jehová. Se complace en palabras de hoy, se complace tanto Dios en que cantemos alabanzas, se complace Dios tanto en que aplaudamos y le cantemos y le adoremos. Se complace Dios en eso o tanto más en que lo obedezcamos. Ciertamente Dios demanda y exige que cada uno de nosotros le adore y le alabe, porque la palabra dice que a través de Cristo que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los salmos están plenos de alabanza, de una incitación, de una provocación al pueblo de Dios para que le alabemos, le exaltemos con todo tipo de instrumentos, con danza, con música, con cántico, con un corazón alegre, etcétera. Dios se complace en la alabanza de su pueblo, pero Dios, ¿en qué se complace más? Ciertamente, le dice Dios en boca del profeta Samuel al rey Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios. Iglesia, tiempo de gracia, amados que escucháis esta palabra, el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios de alabanza, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En esta mañana vamos a prestar atención a Dios. En esta mañana vamos a tener un corazón obediente a Dios. Vamos a tener esta mañana un corazón receptivo a su palabra. Preste atención a lo que Dios nos dice hoy a través de su palabra. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 15 en adelante. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Nosotros estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Muy bien. Entonces vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el apóstol, de ninguna manera, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para o de la obediencia para? Ahí está. Ahí está. Ahí está el mensaje de hoy. Con eso pudiéramos terminar. Ya está. Aquí está claramente descrito la relevancia, la trascendencia. Caminando en obediencia hacia la eternidad. Si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecéis. Si tú obedeces a tu carne, si tú obedeces a tus pasiones desordenadas, si tú obedeces a tu orgullo, si tú obedeces a tu rebelión, si tú obedeces a aquella forma, estás esclavo y sujeto a esa forma. Pero si te sometes a aquellas cosas como esclavos para obedecerle, esclavo eres de aquellas cosas, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si tú te sometes a la humildad, al amor, a la mansedumbre, a la templanza, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fe o a la templanza, eres esclavo de aquellas cosas, mas esa esclavitud de obediencia te llevará a la vida eterna. Aleluya.
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿cuántos esclavos del pecado hay aquí que éramos? ¿Verdad? Fuimos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido. ¿Cuántos obedientes a Dios hay aquí? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿Cuál es la forma de doctrina a la cual fuimos entregados? A la doctrina del Evangelio. ¿Cuál es la doctrina del Evangelio? La doctrina del Evangelio es la doctrina del amor, es la doctrina de la paz, la doctrina del gozo, de la templanza. Es la doctrina a la cual fuimos entregados, es a la verdad de Dios sobre nuestras vidas. ¡Aleluya! Y por haber sido entregados a esa forma de doctrina, fuimos libertados del pecado. Entonces, en vez de ser siervos del pecado, vinimos a ser siervos ¿de qué? De la justicia. ¿Cuántos hombres y mujeres justos hay aquí? Somos hombres y mujeres justos porque nos sometimos a la doctrina del Evangelio para obedecerle. Somos justos delante de Dios y somos justos porque en Cristo fuimos justificados. La doctrina de la justificación es una doctrina potente, poderosa, gloriosa, extraordinaria. Dios te ve. Y cuando Dios te ve a ti como hija de Dios, Dios te ve y te mira a través de la sangre de Cristo. Entonces, cuando Dios te mira, te observa a cada uno, les observa a cada uno de vosotros, Dios te ve justo. A lo mejor no entiendes tú el concepto de lo que significa ser justo delante de Dios, pero ser justo delante de Dios es el todo. Ser justo delante de Dios es el todo. ¿Qué significa justo delante de Dios? Justo delante de Dios, entre otras cosas, implica cielos abiertos para ti. Cielos abiertos para ti. ¿Entiendes lo que es eso? ¿Cuántos quieren cielos abiertos? ¿Necesitas cielos abiertos para ti? Necesitas que cuando tú cierres tus ojos y inclines tu cabeza, Dios te diga: heme aquí, hijo mío, hija mía, ¿qué quieres que te haga? Oh, había un cántico antiguo que cantaban los de antaño y que decía su letra más o menos así: Dios está aquí, pide lo que quieras. ¿Se acuerdan de ese coro? Hay varios que hacen una cosa de un anhelo así, ojalá se pudiese cantar de nuevo. Dios está aquí, pide lo que quieras, Él te lo dará. ¿Se acuerdan? Claro que habría que agregarle: ora con fe, con persistencia, con un corazón puro y conforme a la voluntad de Dios. Y ahí entonces Dios está aquí, pide lo que quieras. Pero cielos abiertos, justo igual cielos abiertos. Justo igual Dios con su oído atento para escucharte. Entonces fuimos libertados del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia. Somos siervos de justicia, hombres y mujeres justos delante de Dios. Por ser hombres y mujeres justos delante de Dios, tú tienes que proclamar la justicia de Dios a todo hombre. En segundo lugar, tú eres justo delante de Dios. Quiere decir que tú puedes correr a la presencia de Dios y Dios te recibirá con los brazos abiertos. ¿Cuántos quieren que Dios les reciba con brazos abiertos? Camina en obediencia a la eternidad entonces. Oh, gloria a Dios. Hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad. Escucha, iglesia, que así como para iniquidad, para maldad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Vamos a... No se necesita, Señor, razonar mucho sobre esto, porque viene inmediatamente a nosotros, Señor, a nuestra memoria lo que significa y lo que implica
servir a la inmundicia y a la iniquidad. Señor, inmediatamente viene a nuestra mente lo que aquello significa. ¿Están conmigo en eso? Muy bien, sigamos. Entonces, por nuestra humana debilidad, presentamos a nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, iglesia amada del Señor, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oh, aleluya. Señor, mis manos para servir a la justicia, mis pies para servir a la justicia, mi boca para servir a la justicia, mis ojos para servir a la justicia, los pensamientos de mi corazón y los pensamientos de mi mente para servir a la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, todo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es amable, lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso significa entonces presentar nuestra mente, nuestras capacidades sensoriales, nuestras capacidades cerebrales, servir a la justicia, presentar nuestros miembros a la justicia. Por lo tanto, implica necesariamente ahora que en este camino de obediencia a la eternidad no me será posible ver aquello que Dios reprueba y Dios dice no veas. No me será posible escuchar aquello que Dios dice no es bueno que lo escuches, no te hace bien, no lo escuches. No iré con mis pies a un lugar en donde Dios dice es reprobable que vayas ahí, porque eso dañará tu alma, dañará tu espíritu, porque ese camino no es un camino de obediencia. Sal de ese camino, porque ese camino lleva al final muerte. Eso significa presentar nuestros miembros a la justicia, presentar nuestros miembros a lo que los conduce a la eternidad, sino que ahora nosotros, así por nuestra humana debilidad, presentamos nuestros miembros para cometer toda clase de inmundicia, toda clase de iniquidad. Nosotros ahora, en camino de obediencia a la eternidad, abandonamos esa manera de ser, una manera destructiva, una manera perniciosa. Esos caminos huelen a muerte. Ahora nosotros caminamos en obediencia a la justicia, porque esa obediencia nos llevará camino de eternidad. La obediencia juega un papel fundamental en el destino de nuestra eternidad. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Claro que sí, porque lo que quiero hacer no lo entiendo. Pues quiero lo que es bueno, pienso hacerlo, pero en mis miembros hay una ley, dice el apóstol Pablo, y yo lo que quiero hacer, lo que es bueno no lo hago, pero lo que es malo sí lo hago. Más lo que es bueno no. Entonces dice el apóstol Pablo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso significa ser esclavo del pecado. Entonces éramos libres acerca de la justicia, libres en el sentido de que no teníamos acceso, libres en el sentido de que queríamos hacer aquello, pero no nos era posible porque estábamos rendidos al pecado. Más ahora, siendo libertos del pecado, nosotros avanzamos hacia el camino de justicia. Nosotros avanzamos en el camino de la libertad que hay en Cristo. Ahora puedes entender, cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero decir, iglesia amada del Señor, que en este lugar y las personas que tienen a Cristo en el corazón son gente libres, libres, libres. Libres, tú eres un hombre libre, una mujer libre, gózate porque eres libre en Cristo, aleluya, libres en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido libertos de esa esclavitud y por obediencia a la verdad somos en Cristo completamente libres, libres. Por lo tanto, tú no podrás permitirte un pensamiento en esta dirección.
No puedes permitirlo porque es un pensamiento mentiroso. He intentado tanto. Y por más que oro, por más que le pido a Dios, sigo igual. No puedo cambiar. No, yo creo que voy a tener que convivir con este pecadito regalón. No puedo contra él. No es posible. Mire, pastor, yo lo que quiera. Mire, ¿sabe? Me estoy consagrando como nunca al Señor. Qué cosa tan linda. Pero me da esta cosa de mentir y... No, voy a tener que convivir con la mentirita. Mire, si hay hasta mentiritas blancas que de repente se me salen por ahí. Mentirita al fin y al cabo, pero voy a tener que mentir nomás, pues sí, en mi forma de ser. No, eso es dañero, es pernicioso. Mire, ¿sabe qué? No me diga tanto. ¿Sabe qué, pastor? Yo soy así y voy a seguir así. Y el que me quiere, me tiene que querer así. No, tú no puedes vivir con ataduras. Tú eres libre. Eres un hombre justo. Eres una mujer justa delante de Dios. Entonces, el camino de obediencia que me lleva a la eternidad es un camino de obediencia en donde cada vez que estamos conscientes de que hay algo que está dentro de nosotros por nuestra humana debilidad y ese pecado te quiere llevar cautivo, si tú rindes tu obediencia a ese pecado te llevará cautivo y ese pecado te puede llevar a una destrucción eterna de tu vida. Pero cuando tú rindes tu voluntad a Cristo Jesús y rindes tu debilidad a Cristo Jesús, entonces no existe pecado, ni forma, ni manera, ni pensamiento, ni tendencia que te haga llevar un camino de esclavitud hacia esa situación. Porque en Cristo somos completamente libres, libres. ¿Cuántos se sienten libres hoy aquí? ¿Cuántos pueden decir, soy libre en Cristo? ¿Cuántos levantan su mano y dicen, soy libre en Cristo? Soy libre en Cristo, soy libre. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Dale un aplauso de gloria al Señor. El camino de verdadero del Evangelio es un camino resolutivo, es un camino de decisión, es un camino de determinación. El camino de obediencia a la eternidad es yo me rindo a Cristo, tú te rindes a Cristo y tú dices, Señor, estoy consciente de mis debilidades, estoy consciente, Señor, de las cosas que están débiles dentro de mí, pero dice el apóstol Pablo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo comprende eso? Pero el apóstol decía, yo, hermanos míos, sepan ustedes, aleluya, qué tremendo es eso. Sepan ustedes, decía el apóstol Pablo, que no soy poca cosa. ¿Se ha dado cuenta que algunos dicen, uy, qué poca cosa es ese? O esta otra persona. Algunos en su orgullo se creen gran cosa frente a otra persona que tal vez es menos dotada o menos capacitada que él y la miran como poca cosa. El apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes han de saber que yo soy hebreo de hebreos. Han de saber, escribiendo su carta, soy fariseo, circuncidado al 8º día, nacido de una mujer judía, soy un hombre, y empieza a elaborar todas sus hazañas, toda la grandeza que él tenía. Ciertamente Pablo, en su humana debilidad, era un hombre de absoluta élite. Una élite intelectual, una élite religiosa que cualquiera la hubiese querido alcanzar. Pero luego él agrega y dice algo que a muchos los deja boquiabiertos. Pero dice, pero cuántas cosas las he estimado, que tan grandiosas para mí, las tengo por basura, por haber alcanzado el excelso conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Oh Dios, qué impresionante
¡Qué impresionante! Él hace un análisis de su vida pasada y de su vida nueva. Hace un escáner impresionante. Elabora todo su currículum. Lo coloca ahí en la escritura. Y dice, pero todo esto significa nada. Todo esto, ¿sabe qué? Permítame una palabra fuerte. En el original griego, ¿sabe lo que quiere decir? Lo tengo por basura. En el original griego quiere decir, lo tengo por estiércol. Todas esas cosas impresionantes, todo mi currículum increíble, lo tengo por estiércol para alcanzar a Jesucristo. Quiere decir que el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Jesús, el conocimiento del Evangelio es tan excelso, es tan grande, es tan maravilloso, es tan libertario que todo lo demás es basura comparado al conocimiento glorioso del Evangelio en Cristo Jesús. Por eso entonces él dice, yo soy esclavo de Jesucristo, yo soy esclavo de Jesús, porque yo quiero alcanzar, yo voy camino de eternidad con Dios. Y mi obediencia al Evangelio es total, absoluta. Soy esclavo, vivo en esclavitud a Cristo, porque me sujeté a Él, rendí mi voluntad a Él, rendí mi corazón a Él, rendí todos mis sueños a Él, todos mis anhelos a Él, todas mis fuerzas a Él. Mi presente está en Cristo, mi futuro está en Cristo, mi eternidad está en Cristo. ¿Cuántos pueden decir esto juntamente con Pablo? Oh, gloria a Dios. Un camino de obediencia es un camino de eternidad, es un camino que nos lleva a la eternidad. Entonces, Pablo, que era esclavo del pecado, dice que era libre a causa de la justicia, acerca de la justicia. Luego agrega y dice, pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Porque él entiende lo que el profeta dijo en cierta oportunidad, que nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. Nuestras justicias delante de Dios, porque tus justicias delante de Dios no te alcanzan para hacerte un hombre, una mujer justo delante de Dios. ¡Oh, qué buena es esa persona! A veces exclama la gente. ¡Oh, esa mujer qué bondadosa, qué buena es! No, ese caballero tiene ganado el cielo. No, si ese caballero se ganó el cielo, es tan bueno, tan bondadoso. No le hace mal a nadie. Nunca dice una palabra hiriente. Se tiene ganado el cielo. Hermanos míos, dice la palabra de Dios que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de su presencia. ¿Por qué? Porque Él es santo en esencia, Él es santo en existencia. ¿Sabe? Cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuando llegue el momento en que estemos delante de la presencia de Dios, si no fuésemos nosotros transformados este cuerpo en un cuerpo incorruptible, nosotros caeríamos fulminados delante de su presencia, porque nuestras justicias delante de Él son como trapos de inmundicia. ¡Oh, qué tremendo es eso! Usted ponga el currículum que quiera. Ponga el currículum de la persona que quiera delante de Dios y verá que al final todo ese currículum impresionante no le alcanza para ser justo delante de Dios. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de todas esas cosas es muerte. Pablo se dio cuenta que todo ese currículum que él tenía finalmente le iba a llevar a la muerte. No era lo suficientemente bueno, porque con todo lo bueno que él se creía, con todo lo justo que él se creía delante de Dios, finalmente Pablo consintió en la muerte, en el asesinato de un joven llamado Esteban. Ese joven fue lapidado, muerto a pedradas por predicar acerca del amor de Dios en Cristo Jesús, y Pablo consintió en su muerte. Él fue un asesino no activo, pero estaba ahí, porque dice el libro de los Hechos que él consintió en la muerte del mártir Esteban.
Él consintió. Entonces, con todo su currículum, cuando él se miró hacia adentro, se dio cuenta que su injusticia le traía vergüenza, vergüenza, vergüenza. Porque el fin de todas esas justicias era finalmente muerte. Pero ¿qué fruto? Dale, en el 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Luego el 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? Y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Algunos, cuando yo le digo, tú eres un siervo de Dios, algunas hermanas le digo, tú eres una sierva del Señor, me miran con cara de pregunta. Y otros me miran con cara de sarcasmo. ¿Qué me quiere decir para siervo de Dios? ¿Yo sierva de Dios? ¿Yo siervo de Dios? Pues lo dice la palabra. Hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios. El siervo de Dios no es solo el pastor, porque al pastor generalmente se le dice el siervo de Dios o el siervo del Señor. No es solo el pastor. No son solo los que predican, los que enseñan. Siervos de Dios somos todos, porque hemos sido libertados del pecado y somos siervos de Dios. ¿Qué significa siervo de Dios? Del original griego, servir a Dios. Siervo de Dios. ¿Te has visto alguna vez como siervo de Dios? 2 y 3 personas. ¿Os habéis visto como siervo de Dios? Piense, soy un siervo de Dios. Piense las damas, soy una sierva del Señor. Los caballeros, soy un siervo de Dios. Dice la palabra que somos siervos de Dios. Hay que cambiar conceptos, hay que romper paradigmas. ¿Se fija? Somos siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Siervos de Dios, tengo que decirle que tenemos por fruto nuestra santificación y como fin, la vida eterna. El fin de nuestra vida es la eternidad. Entonces, por este camino en obediencia, vamos camino de eternidad. Y tenemos que entender que como siervos de Dios, estamos libres de la esclavitud del pecado. Entonces, cada vez que venga a ti alguna situación anómala, difícil, conflictiva en tu vida, cuando venga ese mal carácter que tal vez te pueda controlar o te pueda manejar, cuando venga esa tentación a la gritería permanente y continua, cuando venga a ti el enojo permanente, que si algunos tienen la ceja y el ceño tan fruncido que tienen surcos aquí tremendos, muchachos de 30 años, con surcos aquí tremendos, y alguna dama echándose un montón de cosas para quitarse los surcos acá, sacar los surcos de acá. Es porque vive muy, muy enojado, hermano. Sonríe un poco, el corazón alegre hermosea el rostro. Usted ve, yo no me he hecho nada en la cara, y mire qué rostro. Si parezco muchacho de 40, eso es porque el corazón está alegre, hermosea el rostro. ¿Se da cuenta? Usted va a saber muy bien quién anda enojado y quién no cuando le vea el rostro. Tened por vuestro fruto la santificación. Ese es mi fruto. Hola. ¿Qué espera sacar de un buen árbol limonero? Limones. Y limones jugosos y deliciosos. Una hermana me regaló 2 primicias de su limonero. ¡Qué limón más hermoso y más jugoso! Exquisito, lo disfruté. Realmente exquisito es el jugo de ese limón. Claro, si plantó limón ha de darle. Ni modo que le dé peras. No va, ¿verdad? No va. Si plantas un naranjo, pues ha de darte naranjas. Entonces, ¿cuál es nuestro fruto? Enojo,
ira, gritería, maledicencia, malicia. No es fruto del Espíritu. Enojo. Voy a repetir, por si le molestó un poquito, se lo voy a repetir, ¿eh? Enojo, gritería, ira, maledicencia, enojo, ira, gritería, maledicencia. Enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Es fruto de la carne. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Es el fruto del Espíritu. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, cada hijo de Dios que está en este lugar, cada hija del Señor que está en este lugar, cada joven y cada señorita de ti, cuando te remezcan como árbol de Dios, cuando te remezcan, cuando las vicisitudes vengan en contra tuya, cuando la adversidad venga, cuando el viento recio sople, cuando se muevan los cimientos, entonces tú como árbol de Dios, ¿qué fruto va a salir de ti? ¿Qué fruto? Santificación. Santificación. Ese es el fruto que tiene que salir de nosotros, porque tenemos por nuestro fruto ha de ser santificación, santificación, santificación. Y como fin, la vida eterna. Ese es el fruto que ha de salir de cada uno de nosotros. ¿Cuántos árboles del Señor hay acá? ¿Cuántos árboles de Dios hay aquí? ¿Cuál es vuestro fruto? Y el fin. ¡Aleluya! Cuando el Señor te corte, ¡pum! Te va a cortar para vida eterna. Porque la palabra dice, Jesús dijo que es necesario que la vid sea podada para que los racimos crezcan fuertes. Pero aquella vid que no da fruto, o todo árbol que no da fruto, hablemos mejor así, todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego, donde el fuego no se apaga. La llama nunca deja de estar. Pero si eres un árbol de Dios, un buen árbol, el Señor te va a cortar y te va a cortar para trasladarte a la eternidad. Aleluya, gloria al Señor. ¿Está aquí, iglesia? ¿Está aprendiendo? Mira lo que dice Pedro. Vamos a ir donde el apóstol Pedro. Tenga presente eso. Entonces tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mira lo que dice Pedro. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos obedientes? Ok, bien, eso me gustó. Como hijos obedientes, o sea, el apóstol Pedro nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros, a los hijos de Dios que escuchan esta palabra. No os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis, no se ajuste, no se acomode, no los practique, no fluya en ellos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? A ver. ¿Qué pasó? Vamos de nuevo, vamos al 14. Como hijos obedientes, no os conforméis. Conformar significa ajustarse, acomodarse, fluir en aquello. Eso es, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No se conforme a esos deseos, sino que, como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó a ti? Dígalo, Jesús. Jesús. Él es santo. Amén. Como aquel que os llamó es santo. Jesús es santo. Es santo, es santo, es santo. Sed también vosotros, iglesia, tiempo de gracia,
cada hijo de Dios que escucha esta palabra, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque nuestro fruto es la santificación. Nuestro fruto es la santificación. Cuando te remes en el árbol de Dios, ¿qué cae de ti? ¿Cuál es el fruto que fluye de ti cuando eres estremecido por las vicisitudes de la vida, las contrariedades, el dolor, la angustia, la cesantía, a tantas cosas, la enfermedad? Yo no sé tantas cosas. Eres estremecido. ¿Qué fruto sale de nosotros? Tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, volvamos al 15, por favor. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios santos hay aquí? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, significa que todo lo que huele a no santo, no lo practicaré, no lo haré, no me deleitaré, no fluiré en aquello, no me acomodaré en aquello. Todo aquello que atenta hacia la santidad, y yo como hijo de Dios, tú como hija, hijo del Señor, tú dirás, no lo veré, no lo oiré, no lo practicaré, me alejaré de aquello. Y me voy a quedar sin amigos. Me voy a quedar sin mi grupo de iguales. Voy a quedar sin parentela entonces. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, para no quedarte sin amigos, para no quedarte sin parentela, para no quedarte sin grupo de iguales, entonces que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Esa es la solución. Esa es la solución. Me acuerdo de la experiencia de nuestro hermano Gille Ávila, que cuando él se convirtió a Jesús y cuando Dios hizo ese milagro tan increíble en sus huesos y le sanó, dice él que tenía en el subterráneo de su casa un gran gimnasio, donde tenía muchos amigos de todo nivel que practicaban con él, porque además él era un levantador de pesas muy famoso y un gran beisbolista. Era tremendo en el béisbol y en el levantamiento de pesas, ganó muchos títulos. Y él dice que cuando se convirtió a Cristo, relata él en la prédica acerca de su conversión al Señor, dice que llenó el gimnasio de textos bíblicos. Lo llenó, lo tapizó con textos bíblicos para que todos sus amigos escuchasen de las buenas nuevas del Salvador, para que sus amigos se convirtiesen a él y él no convertirse a sus amigos, para que ellos recibieran a Cristo en el corazón. Y varios de sus amigos recibieron a Jesús, pero otra cantidad lo rechazaron. Y él siguió con los que se convirtieron a Cristo. Entonces, iglesia amada del Señor, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santos en toda vuestra manera de vivir. Santos en lo que veis, santos en lo que escucháis, santos en lo que miráis, santos en lo que hacéis, santo en toda vuestra manera de vivir. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ninguno hable palabras corrompidas de vuestra boca, sino que hable la que es necesaria, la que es buena y necesaria para la edificación. Cantad con gracia al Señor en vuestros corazones, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué le parece? Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. ¿Estáis dispuestos a vivir esa vida que agrada al Señor? Aleluya, aleluya. El camino, caminando en obediencia hacia la eternidad.
sabe, usted y yo vamos de camino a la eternidad. No dejaré nunca de enseñar esto, no dejaré nunca de hacer énfasis en esto, porque fue lo que el Señor puso en mi corazón. Conduce a mis hijos a la eternidad. Diles a mis hijos que huyan del infierno, porque yo he preparado el cielo para ellos. Te he llamado para eso, para que conduzcas a mi pueblo, a mis hijos, a mi iglesia, a la eternidad. Por lo tanto, usted siempre escuchará al pastor enseñar estas grandes verdades bíblicas de su palabra, porque sé que esta verdad, caminando en obediencia, usted y yo juntos nos iremos a la eternidad con Dios, a una vida eterna con Dios. Amén. Amén. Póngase de pie, iglesia amada del Señor. Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor.